Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Mi nombre es Pamela Villanueva, yo pertenezco a este grupo de intercesión Chamar. Yo pertenezco al escuadrón capitán del escuadrón de uno de los maravillosos y poderosos atributos de nuestro Padre, que es Yahweh Rafa, el Señor que sana. Y como dice en su palabra en el Salmo 103, versículos 2 y 3, dice: bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus bondades. Él es el que sana, el que perdona todas tus iniquidades, y es el que sana todas tus dolencias. A ese Dios maravilloso, a ese Dios bendito y amado es el que nosotros adoramos, servimos. Y en esta tarde lo que nos convoca es su palabra. Estamos, como bien sabemos, en la cuenta de Homer, ya vamos en la sexta semana, vamos en el día 40, y hoy me toca exponer o reflexionar en su palabra, y el título de esta reflexión en el día de hoy dice: Dios prueba nuestro corazón para ver qué hay en él y para ver qué te mueve a actuar. Ya de partida queremos pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos enseñe de su palabra, que Él se revele a nosotros a través de su Espíritu Santo, y queremos aprender cada día más de Él. Queremos ir a su palabra, ya que está en Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 16. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Dios, y dijeron: danos agua para beber, para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en su corazón venían con el espíritu de esclavitud, con un corazón dolido, con un corazón lastimado, con un corazón desconfiado, con un corazón amargado. Y todo eso el Señor tenía que sacarlo del corazón de su pueblo, porque para que haya algo nuevo en el corazón tiene que ser sacado todo lo viejo, todo lo que nos sirve. Y por eso en este tiempo también el Señor nos lleva a caminar por los desiertos, que son las pruebas, que lo hemos estudiado, y que las pruebas, el desierto ejemplifica lo que es una prueba, una dificultad, una enfermedad. Entonces el Señor quiere confrontarnos en este tiempo y quiere sacar de nuestro corazón todo lo que nos sirve. Y como dice en Juan 7, 37 y 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que el Señor, el Papá, quería hacer sentir a su pueblo, a sus hijos, cuando los tuvo por el desierto, que se saciaran de esa agua. Y hoy en día el agua, a nivel físico, sabemos que sin agua nosotros no podríamos vivir. Las plantas, la humanidad, los árboles, la semilla no germinaría, no habría frutos si no hubiese agua. Y el Señor en este tiempo te invita a que tú te impregnes de esa agua. El Señor quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo obediente, un pueblo que lo amara con todo su corazón. Pero como dice en el versículo 2, que altercaron con Moisés. ¿Qué es altercar? Es discutir, es debatir, es cuestionar, es polemizar, es empeñarse, es machacarse y porfiar. ¿Cuántas veces nosotros estamos así en nuestra vida? Cuando el Señor permite, porque es necesario que nosotros pasemos pruebas, porque debemos ser purificados, debemos ser transformados. Y cuando estamos en medio de la prueba, ¿qué hacemos nosotros? Al igual que el pueblo de Israel, nosotros nos quejamos, murmuramos, emitimos juicio contra Dios y no nos damos cuenta que el Señor quiere sacar todo eso. Damos paso a la ira muchas veces, a la mala palabra, y el Señor eso es lo que quiere tratar. El Señor quiere confrontarte, y primeramente me confronta a mí con la palabra, diciendo: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus pensamientos, tus sentimientos, tu alma? ¿Cómo está?
está quieta, está alterada, estás triste, estás complicado. El Señor, cuando llevamos mucho tiempo fuera del Señor, como le pasó al pueblo de Israel, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se marchita. Y cuando volvemos al Señor, el Señor nos empieza a renovar, el Señor nos empieza a cambiar. Y cuando uno alterca contra Dios, cuando uno murmura o cuando uno empieza como a criticar al Señor y decirle, Señor, pero ¿cómo yo voy a estar pasando por esto? Pecamos. Y en ese momento, cuando Moisés le dice en el versículo 4, dice, entonces clamó Moisés a Jehová y diciéndole, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un tiempo me apedrearán. Para llegar a una situación así de pensar que te van a apiedrar, que te van a faltar el respeto, es porque habían cruzado como un límite. Y el Señor en ese momento a Moisés no le dijo nada, pero si vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 51, dice, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? El Señor le dijo, yo era la nube, yo era el fuego, yo estaba ahí, y ustedes se pusieron a pelear, se pusieron a porfiar, se pusieron a discutir, y casi se van a los golpes, porque Moisés decía, de aquí a un tiempo estos me van a apedrear. ¿Cuántas veces nosotros pasamos esa situación? Y el Señor le dijo a Moisés, por cuanto tú pecaste, porque también una pelea es de dos, pero cuando tú no aprendes a diferenciar, cuando Dios te está hablando, te está diciendo, yo te quiero transformar, yo te quiero guiar. Y cuando no entendemos que el Dios que tenemos es un Dios grande y que merece, que Él es un Dios santo y celoso, nosotros tenemos que tener reverencia, ese temor de reverencia delante de su presencia, que no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con Él. Se dirige a nosotros, en medio de nosotros está el Dios de Israel, el Dios de los cielos, el que creó los cielos y la tierra, y no podemos mirarlo en menos. Dice, no me santificaste, dice, cuando estaba en medio de ti, ustedes se pusieron a pelear, ustedes se pusieron a discutir. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces nos pasa que nos ponemos a pelear con los hijos, con el esposo, y no le damos el respeto, la honra a nuestro Dios que el Señor quiere con nosotros, que quiere de parte de nosotros? Y esos sentimientos, todas esas cosas son los que al ser probados van a ir saliendo. Pero cuando tú te das cuenta de que en tu corazón hay algo que no está bien, tú dices, Padre, sí, cámbiame. Y eso es lo que quería el Señor lograr con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aquellos hombres, aquellas mujeres que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida, porque no aceptaron la corrección, no aceptaron que Dios los moldeara, no aceptaron la corrección. Y muchas veces nosotros no aceptamos la corrección. El Señor necesitaba crear a un pueblo guerrero, físicamente y espiritualmente. Por eso que el Señor estos días me llevaba a entender lo que es ponerse verdaderamente la armadura de Dios. Dice en el capítulo 6, dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, que es prueba y rencilla. Porque la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros dudamos del Señor? ¿Cuántas veces nosotros caminamos sin entender que Él está a nuestro lado? Que cuando Él nos llamó, cuando nosotros lo aceptamos como único y suficiente Salvador, Él camina con nosotros, Él está y su presencia nosotros no la honramos. Cuando caemos en esto de discutir, de pelear, muchas veces nosotros no le damos el lugar que corresponde a nuestro Dios, no lo honramos, y el Señor es celoso de nosotros. Cuando tú caminas por en medio de la adversidad,
Tú tienes que saber que el Señor en cada momento te va a ir probando, porque el corazón de nosotros, el corazón del humano, tiende a orgullecerse, tiende a olvidarse de Dios. Y en estos días el Señor me hacía sentir de la armadura. En ese tiempo Dios estaba preparando a un pueblo para la guerra, para la batalla. Literalmente ellos tenían que aprender en poco tiempo a defenderse y a conquistar esa tierra. Hoy en día el Señor nos lleva también a que nosotros también tenemos una tierra que conquistar. Y eso el Señor muchos días me hacía entender y me hacía pensar en la armadura de Dios. Armadura de Dios. Sí, Señor, y cuando oramos, sí, Señor, nos ponemos tu armadura. Amén. Pero el Señor una y otra vez, armadura de Dios, armadura de Dios. Y yo le pedí al Señor que me explicara, que me enseñara. Y muchas veces lo que el Señor quiere es que nosotros, cada área de nuestras vidas tiene que estar en orden. Tiene que estar bajo su dirección. Y el Señor dice en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 20, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Toda la armadura, el Señor me hacía entender toda la armadura. Y el Señor dice que no podemos solamente tomar la espada, tomar el casco. No, tiene que ser toda la armadura, porque con eso nosotros vamos a estar revestidos de su poder y de su presencia y ser llenos de Cristo. ¿Qué significa? Dice, tomad toda la armadura de Dios. Dice, el cinturón de la verdad, que es la integridad, que es vivir en la verdad de Cristo, es la lealtad, es el respeto, es la honra, es honrar a nuestro Dios y a los demás. Vestidos de la coraza de la justicia, es la pureza. No deben haber pecados ocultos en nuestro corazón. No deben haber pecados, no puedes tú pretender que Dios no te ve, porque Dios siempre nos ve. Y todo eso el Señor nos está confrontando, nos está sacando ya. ¿Cómo vas a caminar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que me vas a ofrecer? Si tú eres mi hijo y yo te quiero llevar a otro nivel. Y el Señor nos dice, ya, pónganse mi armadura. Pero mi armadura es integridad, es pureza. Y cuando el enemigo ve que en nuestra armadura hay una fisura, el enemigo sabe por dónde nos va a atacar. Por eso que el Señor últimamente nos ha estado diciendo que cerrar puertas, perdonar, amargura en nuestro corazón, nosotros tenemos que decirle al Señor, y el Señor te lleva, te confronta y te empieza a sacar, como decimos, los trapitos sucios al sol, porque te empieza a decir, mira, tú tienes esto, hay esto en tu corazón, ¿cómo vas a actuar de ahora en adelante? Entonces el Señor nos dice que nosotros debemos vestirnos con su armadura, dice, vestidos con la coraza de la justicia, que es el poder. No deben haber pecados ocultos en nuestra vida, no debe haber falta de perdón. Como vemos en la vida real, la coraza cubre los órganos vitales del guerrero. En lo espiritual cubre nuestro corazón. Y dice su palabra que de él mana la vida y nosotros debemos cuidarla. Por eso que debemos ir sacando todo eso que el Señor nos está diciendo que debemos sacar. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio, y es la paz. En este tiempo el enemigo lo único que quiere es robarnos la paz y nos pone sobre trabajo, sobre esfuerzo, problemas, enfermedades, porque él quiere que nosotros debilitemos nuestra fe. Pero nosotros tenemos que estar en paz y la paz del Señor dice que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros debemos ser guerreros que estamos en paz. Es como contradictorio, paz pero guerra no. La guerra la hacemos contra el enemigo, pero la paz la tenemos con nosotros y con nuestro entorno, con nuestra vida y con el Señor. Porque cuando hay integridad, cuando hay pureza, cuando hay santidad en nuestras vidas, el Señor se encarga de ir provisionando para nosotros. Si nosotros, como dice su palabra, buscamos el reino primeramente, el Señor va a ir añadiendo y ordenando todas nuestras cosas en la vida natural. ¿Ya? Y también dice paz con Dios y con todos. Por eso el enemigo hará todo lo que esté en sus manos para que nosotros perdamos su paz. Dice, el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo, que es la duda.
no puede haber duda. Y lo contrario a la duda, el pueblo de Dios dudaba, porque veía que había un Dios tan bueno que como que no creía que esa grandeza se pudiera estar reflejando en ellos, pero se les acababa muy poco tiempo, les duraba la confianza en el Señor, porque volvían a dudar. Dios les daba maná, les hacía brotar agua de una peña y ellos decían, ¿estará Dios o no estará Dios con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida espiritual es lo mismo? Dudamos del Señor. Tenemos que tener certeza, seguridad, confianza, vivir en su verdad, vivir viendo la evidencia que Él nos da cada día. Y así como dijo Jacob, wow, yo no sabía dónde estaba, era puerta del cielo. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que adoramos a un Dios fiel y verdadero, a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo. Tomad el yelmo de la salvación. Debemos cubrir nuestra mente, nuestros pensamientos. Y cuando tenemos paz, tenemos integridad, tenemos pureza, tenemos tranquilidad en nuestro corazón, nuestra mente también va a estar en calma para buscar al Señor, para buscar de su presencia. Debemos ser sabios. Dice que dice que es el dominio, el sentido común, el cuidar nuestra mente, que es el yelmo de la salvación. Es tener sentido común, es ser sabios, es ser prudente, constantes en la palabra. Y la espada dice del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Su Espíritu Santo nos ayudará. Y como dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y quiero terminar con esto. Cuando el pueblo de Israel obedecía y fue a la batalla contra Amalec, Moisés alzaba sus manos, pero cuando Moisés se cansaba, el pueblo perdía. Qué grandioso es mantener nuestras manos alzadas. Cosas grandes pasan cuando tú alzas tus manos. Y en Éxodo 17:15, para ir concluyendo, Éxodo 17:15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Nosotros somos ese pueblo que en esta generación nos ha tocado guerrear y debemos ponernos esa armadura. Debemos estar constantes en oración y aprendernos su palabra, pero no solo aprenderla, sino que vivirla. Y de ahora en adelante, como dice que el Señor va a probar nuestro corazón y como Dios probó al pueblo de Israel, probó su corazón. Y al momento de que tenían que cruzar para llegar a la tierra prometida, Moisés no pudo cruzar porque pecó en ese tiempo por haberse puesto a pelear con el pueblo y no haberlo invocado y no haber dicho, hey, paremos, aquí hay un Dios y debemos santificarlo. Y al pueblo siguió dando vueltas en el desierto hasta que murieron. ¿Qué va a hacer usted, hermano, querido amigo, persona que nos escucha en este tiempo? ¿Va a seguir como está, viviendo a su sistema, a su ritmo? ¿O va a ser moldeado, va a dejarse moldear por el Señor y ponernos nosotros como hijos del Padre, ponernos esa armadura? Yo le invito a que en esta tarde usted pueda creer en el Señor y pueda creer en sus promesas y saber que tenemos un Dios grande y verdadero. Lo invito a orar. Padre amado, gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor, y en tus manos estamos, Señor. Saca todo lo que tú tienes que cambiar de nuestras vidas, Señor. Y en más, de ahora en adelante, Señor, nos ponemos tu armadura, Señor, para estar firmes, Señor, en el día de la guerra, Señor. Sabemos que la victoria está garantizada, Señor. Pedimos la bendición para cada uno de tus hijos y de las personas que nos están escuchando en este tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo grande, bendiciones.